Así que bueno, acá estamos con todas las ganas para despedir este septiembre, con muchísimo tema para hablar netamente de política hoy, porque como todos ustedes saben, ayer prácticamente quedó de alguna manera formalizado la intención del gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, de ir por la presidencia de la nación. Ayer junto a Sergio Massa, junto al gobernador cordobés Schiaretti, y lo que hizo fue, perdón, estaba Miguel Ángel Pichetto también, no nos olvidemos del senador rionegrino, presidente del bloque en el Senado, formalizaron de alguna manera la idea de empezar a recrear de manera concreta esto que yo le llamo una segunda renovación peronista, con características quizás similares a las que hubo allá en la década del 80, luego de la derrota del peronismo a manos del radicalismo con Raúl Alfonsín a la cabeza. El peronismo sufrió una circunstancia muy parecida a la que pasa hoy. El peronismo fue derrotado a través de la figura de ítalo argentino Luder y Diolindo Felipe Vittel, que era el candidato a vice. Pero claro, ese peronismo había tenido protagonistas nefastos, podríamos decir, que habían ayudado a que el peronismo definitivamente se viera en la obligación de renovarse, de dejar atrás las viejas figuras, desgastadas por supuesto, de ese peronismo, cuya imagen visible más clara fue aquel dirigente importante en su tiempo en la provincia de Buenos Aires, pero que en el 83, en la campaña, fue nefasto para las aspiraciones peronistas. Se llamaba Herminio Iglesias. Ayer y hoy estaba recordando frases célebres, ¿no? Qué lindo, ¿no? Recrear eso, ¿no? Acordarse de aquellos que dijeron frases célebres, ¿no? Y hay muchos en la historia, no solo políticos, sino un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién dijo la frase aquella que dice, perdone que no me levante, para saludarlo? No lo dijo, sino que estaba escrita en un lugar. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo el que juega al dólar pierde? Por ejemplo, ¿quién dijo el que depositó dólares va a llevar dólares? ¿Quién dijo, por ejemplo, hay que pasar el invierno? Bueno, así frases muy importantes que quedaron en la historia, ¿no? Que quedaron en la historia. Bueno, este personaje, Herminio Iglesias, se caracterizó por una frase que lo hizo célebre y que fue prácticamente la pala que cavó la tumba del peronismo de aquel tiempo. Y fue cuando dijo, conmigo o sinmigo. La famosa frase, conmigo o sinmigo, así dijo Herminio Iglesias, que el peronismo tenía que ganar, iba a ganar la provincia de Buenos Aires, con él o sin él, pero él dijo, conmigo o sinmigo. Bueno, lo cierto es que en aquel momento hubo la necesidad imperiosa para el peronismo de recrear una renovación, y allí, después de la derrota de Luder, aparecieron figuras importantes como la de Antonio Cafiero, como la del recientemente fallecido José Manuel de la Sota. Apareció también la figura en aquel momento importantísima, con un grado de importancia política enorme, y hoy es una figura que es un asesor en las sombras, es un asesor vergonzante para Macri, porque él formaba parte del staff ejecutivo del grupo SOCMA, y ustedes saben que el grupo SOCMA era la nave insignia, por así decirlo, de todo lo que era el conglomerado empresarial de Franco Macri, el padre de nuestro presidente. Él era un ejecutivo de SOCMA y era peronista, y se llama Carlos Grosso. Carlos Grosso fue, en esa época, los intendentes o los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo designaba el presidente, y en ese momento Carlos Grosso
era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un dirigente con una importancia, lo seguían como moscas a la miel, a Carlos Grosso. Hoy es una figura absolutamente desdibujada, vuelvo a decir, es un asesor en las sombras para Macri, parece que le da vergüenza mostrarlo. Bueno, en aquel momento Carlos Grosso era una figura enorme, junto, repito, con Antonio Cafiero, José Manuel de la Sota, y había un joven, en ese momento, un joven que prometía muchísimo en la política. Era mendocino, venía de la región cuyana. José Luis Manzano era su nombre. Y prometía un montón de cosas, ¿no? Bueno, se desdibujó en el camino. Algún día podríamos hablar de cuándo empezó la debacle dirigencial en nuestro país, ¿no? Un tema muy, pero muy interesante, inclusive hasta para escribir un ensayo, ¿no? Muy, pero muy interesante el tema. ¿Cuándo comenzó la pendiente acá en nuestro país con respecto a la clase dirigente? José Luis Manzano era un joven que prometía muchísimo en ese peronismo joven que se empezaba a renovar. Después se convirtió, bueno, en un corrupto más, hoy es un multimillonario, anduvo en todos los chanchullos habido y por haber. Ligó algún que otro vuelto en la época del desguace del Estado con Carlos Menem y se desdibujó totalmente. Bueno, eso no le importa nada porque hoy es uno de los empresarios del medio de comunicación más ricos de la Argentina, es el titular del Multimedio.1 que actúa en la región cuyana, es socio del canal América, junto con Vila. Bueno, la cuestión es que ese cuarteto, y había muchos otros más, por supuesto, pero ese cuarteto había llevado adelante esto que se llamó la renovación, o intentó llevar esto que se llamó la renovación en el peronismo. Todo iba bien hasta que llegó el momento, allá en el año 88, de decir, bueno, ¿cómo seguimos con este tema del peronismo? Y apareció en el peronismo aquel personaje muy bizarro, ¿no? Muy casi cómico para algunos. Era una mezcla de Piñón ¿cómo se llama? Con el autor del Martín Fierro, con Hernández. Parecía esos cantores, ¿no? Esos cantores viejos, así con esa patilla y con esa melena y bueno, todo lo demás. Ese personaje pintoresquísimo, para algunos era muy cómico, y la mayoría lo subestimaba, por supuesto, decían, pero ¿qué querés con ese payaso? Ese se llama Carlos Menem. Apareció en la escena del peronismo nacional Carlos Menem, y Carlos Menem dijo, bueno, yo voy ahí a la interna, dijo Carlos Menem, y yo voy ahí con la interna con Cafiero. Y todos siempre está loco este payaso de Menem, mira, viene de La Rioja. ¿Cómo le va a ganar a Cafiero? ¿Cómo le va a ganar la renovación? Nosotros encarnamos la nueva política en Argentina. Bueno, y sin embargo, Menem hizo la suya, ahí tuvo un rol preponderante, la figura de un salteño, un gran tipo, un gran conocedor de todas las mañas habidas y por haber de la política, que fue prácticamente uno de los hacedores de la campaña de Menem, y esto por ahí, a pesar de que es muy conocido, a lo mejor hay poca gente que lo conoce. Y va a ser muy interesante un día acá en 7 PM, le prometo que vamos a contar toda esa parte de la historia, porque aparte de ser importante, porque es la base de la historia política contemporánea, tiene un montón de anécdotas que son fantásticas, ¿no? Son increíbles las anécdotas que hay de quién fue el armador, el estratega, el maestro, el gurú, así el Durán Barba, de Carlos Menem. Fue un salteño brillante, un tipo que de política sabía un camión, tío del actual gobernador de la provincia de Salta, del doctor Juan Manuel Urtubey. Estoy hablando de quien fuera ministro del Interior de la República Argentina en el gobierno de Carlos Menem, y su nombre es Julio Mera Figueroa, el flaco Mera.
el famoso Flaco Mera, él fue el estratega de la campaña política interna de Carlos Menem. Y cuando todo el mundo decía que era imposible que a Carlos Menem le pudieran ganar la interna, a Cafiero le pudieran ganar la interna, apareció Menem con todo su pintoresquismo, con su poncho envuelto así y todo lo demás, y todos se les reían y al final Menem le ganó a Cafiero, con la estrategia del Flaco Mera. Brillante el Flaco Mera. Y también hay un protagonista fantástico, también salteño, en toda esa historia, porque estuvo a la par del Flaco Mera haciendo todo lo que había que hacer necesario, y ese es nuestro amigo y siempre está con nosotros acá en 7PM, uno de los mejores operadores políticos, ¿no? Y analista político, es economista aparte. Estoy hablando del chino Moisés Sánchez, que él también es un gran protagonista de esa historia, mano derecha del Flaco Mera, un hombre muy allegado a Julio Mera Figueroa. De hecho fue viceministro del Interior en aquel momento, cuando el Flaco fue ministro del Interior con Mera. Bueno, es una historia muy linda para contarla, pero bueno, lo haremos en algún momento. La cuestión es que Menem le gana. Increíblemente le gana a Cafiero y obviamente es el candidato del peronismo. Y luego le gana a Angeló, que andaba con su lápiz rojo diciendo que iba a tachar cuentas que no, los gastos superfluos del Estado. Él hablaba de ajuste y Menem hablaba de revolución productiva y salariazo. Obviamente la gente lo votaba a dos manos, lo votaba a Menem. Claro, Angeló, el radical, decía voy a aplicar un ajuste, y Menem decía yo voy a dar revolución productiva y salarios. Lo votaron todos felices de la vida a Menem, y cuando esperaban que aparezca la revolución productiva que hizo Menem, lo llamó al enemigo histórico, enemigo, no adversario, enemigo histórico del peronismo, uno de los gorilas más famosos en la historia, que se llamaba, porque ya se ha muerto, Álvaro Alzogaray, era ingeniero, el líder y conductor de la UCD, la Unión de Centro Democrático, el partido más antiperonista que había en Argentina. Menem lo llamó a él desde el gobierno y le dijo: ingeniero, mándemela a María Julia, dijo Menem. Ya había llevado a Nillaco, se la llevó a Nillaco un fin de semana a María Julia, y de allá Menem volvió convertido en un liberal, pero espectacular. Y empezó a aplicar las políticas contrarias a lo que había prometido. Nada de revolución productiva, nada de salariazo. Aplicó la política liberal y lo llamó a Dromi, a toda esa banda, y llevó adelante las privatizaciones de YPF con todas las consecuencias, los ferrocarriles, bueno, el desguace del Estado. Y ahí murió la renovación peronista. Ahí terminó. Si hubiera ganado, si no hubiera aparecido Menem en escena, quizás el peronismo de la mano de Cafiero y los renovadores peronistas de entonces, a lo mejor esta Argentina podría haber sido otro, pero bueno, apareció Menem. Y ahora aparece esta nueva versión de estos nuevos renovadores del peronismo, como Juan Manuel Urtubey, como Pichetto y los demás. Ahora ya plantearon, ya se presentaron en sociedad, dijeron nosotros vamos a salir porque el presidente dijo que no había alternativa, y ellos dijeron nosotros somos la nueva alternativa. De hecho, le van a poner a este nuevo espacio político Alternativa Nacional, así se va a llamar. Y todo va a marcha sobre rueda. Algunos dicen que la interna la van a llevar adelante las PASO, no la interna, las PASO, la van a llevar adelante Juan Manuel Urtubey con Sergio Massa. Hay quienes dicen ya que la fórmula para esa interna va a ser Urtubey Lifchit, el gobernador de Santa Fe, porque no solamente queda en el planeta PJ, sino que se abriría este espacio político a otras expresiones, como ya lo conté en mi columna de política del pasado domingo, donde hablo de una versión criolla del pacto de la Moncloa, del que se hizo en España. Ya lo adelanté yo el domingo a esto. Aparece ahí el tema de figuras como la del gobernador socialista Miguel Lifchit de Santa Fe, Margarita Stolbizer del GEN,
y aparecen dos figuras importantes del radicalismo que está renegando con Cambiemos. Uno se llama nada más y nada menos que Ricardo Alfonsín, con todo lo que el apellido, ese apellido pesa, y el otro es Martín Lustó, que fue embajador, hace poco, embajador argentino en Estados Unidos. Bueno, más o menos esos son los nombres con los que se conformaría este nuevo espacio político que convocaría a peronistas que van por esta renovación del PJ y a estos nombres que son todos de dirigentes que se consideran que son progre y que fundamentalmente tienen para mostrar currículum y no prontuario. Así que bueno, en principio, porque todavía esto está en ciernes, esto recién se habló ayer, me imagino que el fin de semana va a ser un fin de semana agitadísimo en ese sentido. Se habla de la posibilidad de una fórmula entre Juan Manuel Urtubey y el gobernador Miguel Lischit. Y por otro lado, para ir a las PASO, se habla de la posibilidad de una fórmula que ya se vienen entendiendo hace rato, Sergio Massa, Margarita Stolbizer. Fantástico, ¿no? Para empezar a plantear en una posible consulta a quién votaría, porque recordemos que las PASO es una interna abierta, usted puede votar. ¿A quién votaría? ¿Votaría a Urtubey Lischit o votaría a Massa Stolbizer? Como una alternativa. A lo mejor usted me dice, yo no voto a ninguno, porque son peruca y por lo que sea, y yo lo vuelvo a votar a Macri, o alguien me va a decir, no, yo lo voto a Cristina. Bueno, pero hagamos un ensayo, hagamos de cuenta que